¿Qué onda, banda? Hay algo más escandaloso en el mundo de los deportes que cuando cachan a una superestrella haciendo trampa, desde el dopaje hasta alterar balones. Siempre creen que se van a salir con la suya, hasta que sus cochinadas quedan expuestas para que todo el mundo las vea. Hoy los voy a llevar por los momentos más impactantes, indignantes y de plano, increíbles en los que los atletas se creyeron por encima de las reglas. Algunas de estas historias les van a dar risa, otras los van a hacer sentir pena ajena y unas cuantas chance, y hasta les devuelven la fe en la justicia. A darle. Vamos a empezar con algo que pasó a principios del año pasado. Ronel de Jesús Blanco estaba teniendo una temporada de ensueño con los Astros de Houston. Acababa de lanzar un juego sin hit, ni carrera contra los Azulejos de Toronto, el 1 de abril de 2024. El no-hitter más temprano en la historia de las grandes ligas, por fecha de calendario. Y el 17º juego sin hit, ni carrera en la historia de la franquicia de los Astros. Pero parece que el éxito no fue suficiente para Blanco. Durante un partido contra los Atléticos de Oakland, el 14 de mayo de 2024, el umpire de primera base, Erich Backus, inspeccionó el guante de Blanco antes de que empezara la cuarta entrada. Describió haber encontrado la cosa más pegajosa que he sentido en un guante, una sustancia extraña dentro de este. En la MLB, a los pitchers se les permite usar resina de pino para mejorar el agarre, pero solo dentro de límites muy estrictos, y no en exceso o en áreas prohibidas. Blanco insistió en que lo que encontraron era solo resina de pino mezclada con sudor en su guante, no una sustancia ilegal. Pero la liga no se anduvo con rodeos. La MLB lo expulsó inmediatamente y lo suspendió por 10 juegos. Y Blanco decidió no apelar la suspensión, diciendo que quería volver a lanzar lo más pronto posible. El contraste es brutal. Blanco acababa de lograr una de las hazañas más raras del béisbol, un juego sin hit ni carrera. Pero aún así se vio envuelto en una controversia de trampa. Es un ejemplo perfecto de cómo la búsqueda de cualquier ventaja puede nublar el sentido común. Y hablando de sentido común, hablemos de lo que pasó en el medio maratón de Beijing de 2024. 4 corredores se acercaban a la meta en lo que parecía un final dramático. El chino He Jie, una estrella nacional del maratón, y el campeón reinante del maratón de los Juegos Asiáticos. Corría junto a 3 atletas de África Oriental, Robert Keter y Willy Mnangat de Kenia, y Degene Hailu Bikila de Etiopía. La multitud estaba emocionadísima, las cámaras grabando. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Los 3 corredores africanos bajaron el ritmo deliberadamente e hicieron señas, como que indicándole a He Jie que se adelantara y cruzara la meta primero. Pero para cualquiera que esté familiarizado con las carreras de ruta competitivas, esto fue sospechoso de inmediato. Willy Mnangat afirmó después que el trío había sido contratado como marcadores de paso, o pacers, para ayudar a He Jie a buscar un récord nacional, y que él no estaba compitiendo para ganar. Ninguno de ellos había sido registrado o etiquetado como marcador de paso en la documentación oficial de la carrera, por lo que, según las reglas, estaban inscritos incorrectamente como competidores regulares. El resultado: He Jie y los 3 corredores africanos fueron descalificados, despojados de sus medallas, trofeos y premios en efectivo, al organizador de la carrera, Zhonghao Lupao Beijing Sports Management Company. Se le quitó el derecho de organizar eventos futuros. Y el patrocinador XCEP se disculpó por no haber revelado correctamente
El acuerdo de los marcadores de paso. Ahora regresemos al béisbol y a otra situación pegajosa. Max Scherzer. 3 veces ganador del premio Cy Young y una verdadera leyenda, se encontró en el ojo del huracán en 2023 mientras lanzaba para los Mets de Nueva York en un juego contra los Dodgers de Los Ángeles. Durante una inspección de rutina, los umpires descubrieron una sustancia sospechosa en la mano y el guante de Scherzer. Le ordenaron que se lavara las manos, lo cual hizo con alcohol por indicación de un oficial de la MLB, y que se cambiara el guante. Hizo ambas cosas. Pero la tercera inspección reveló que la sustancia seguía ahí, en ese momento. Fue expulsado del juego. Scherzer discutió con vehemencia, gritando, «Es resina de pino», e insistiendo en que el residuo era solo resina y sudor. Sustancias legales, utilizadas para el agarre. Como resultado, la MLB lo suspendió por 10 juegos. Le impuso una multa de $10,000. Y Scherzer inicialmente apeló la suspensión. Sin embargo, retiró la apelación horas después. A cambio, la multa se redujo a $5,000. Esto se convirtió en un caso que marcó un antes y un después en la eterna batalla entre los pitchers, que buscan un agarre óptimo, y los umpires que hacen cumplir las políticas de sustancias extrañas de la liga. El incidente resaltó el creciente escrutinio y los estándares de pegajosidad que se están aplicando, o haciendo cumplir, en la MLB moderna. A veces, la trampa, o en este caso, la agresión, va más allá de la simple ventaja competitiva. Uno de los momentos más controvertidos en la historia del motociclismo ocurrió en el Gran Premio de Malasia, de 2015. En el circuito internacional de Sepang, un acalorado enfrentamiento entre las leyendas Valentino Rossi y Marc Márquez, para 2015. Rossi y Márquez ya estaban metidos en una amarga rivalidad en Malasia. Durante una feroz batalla por el tercer lugar en la séptima vuelta, los dos tuvieron un contacto peligroso en la curva 14, lo que provocó que Márquez se cayera. Pudo volver a montar brevemente, pero se retiró poco después, inmediatamente después del incidente. Márquez acusó a Rossi de patearlo deliberadamente. Rossi respondió diciendo que había estado tratando de abrirse en la curva para frenar a Márquez, no para hacerlo caer. La dirección de carrera revisó las imágenes y penalizó a Rossi con 3 puntos de penalización, que se sumaron a un punto anterior, llevando su total a 4. Bajo las reglas de la FIM, eso significaba que tendría que empezar desde el fondo de la parrilla en la final de la temporada en Valencia. Rossi apeló la decisión, tanto ante los comisarios de la FIM como más tarde ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pero finalmente retiró su apelación en diciembre de 2015, haciendo que la sanción fuera definitiva. La trampa, o peor aún, el sabotaje, no proviene de los atletas, sino de quienes se supone que deben apoyarlos. Uno de los actos más descarados de conducta antideportiva en la historia del fútbol americano ocurrió en 2010 e involucró al entrenador principal de fuerza y acondicionamiento de los Jets de Nueva York, Sal Alosi, durante un partido contra los Delfines de Miami, el 12 de diciembre de 2010. Mientras el novato de los Delfines, Nolan Carroll, corría por la línea de banda en una devolución de despeje, Alosi intencionalmente sacó la rodilla izquierda y lo zancadilleó. A pesar de que Carroll ya estaba fuera del campo, esto no fue un resbalón improvisado. Se supo después de que los investigadores descubrieran que Alosi había instruido a los jugadores inactivos de los Jets
para que formaran una muralla hombro con hombro a lo largo de la línea de banda para obstruir a los oponentes. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Los Yesos suspendieron a Alosi por el resto de la temporada, incluyendo los playoffs, sin goce de sueldo, y lo multaron con $25,000. La NFL multó al equipo con $100,000 por violar las reglas de la liga y las regulaciones del personal de la línea de banda. Alosi renunció a los Jets el 31 de enero de 2011, poniendo fin a su etapa con el equipo. Este incidente sirve como un crudo recordatorio de que las acciones poco éticas, incluso de parte de los entrenadores y no de los jugadores, pueden dañar irreparablemente reputaciones y carreras. ¿Les está gustando el video? Antes de continuar, no olviden darle a la campanita, compartirlo con sus amigos y darle al botón de suscribir si aún no lo han hecho. De verdad que me ayuda un montón y les prometo traerles contenido aún más chido. A veces, en el hockey, exagerar un contacto menor, lo que se conoce como clavado o embellishment, sale espectacularmente mal. Mikko Rantanen, un talentoso delantero finlandés del Colorado Avalanche, aprendió esa lección a la mala durante la temporada 2018-2019 de la NHL durante un partido contra los Bruins de Boston. Con el Avalanche perdiendo, Rantanen se vio involucrado en una jugada al final del segundo periodo, en la que Patrice Bergeron recibió una penalización por enganchar hooking. Sin embargo, Rantanen también se tiró al hielo de manera teatral con un contacto mínimo. Los árbitros no se la creyeron tanto. Bergeron fue penalizado por enganchar, como Rantanen recibió una penalización menor por exagerar en el hielo. Más tarde, el Departamento de Operaciones de Hockey señaló la jugada y Rantanen recibió una multa de $2,000 bajo la regla 64. Esta era su segunda ofensa de la temporada, después de una advertencia previa emitida tras un clavado contra los Rangers de Nueva York el 16 de octubre. Debido a que era una ofensa repetida, se aplicó la multa. El intento de Rantanen de engañar a los oficiales no solo no logró influir en la decisión, sino que también le costó dinero. Es un ejemplo perfecto de cómo tratar de jugar con el sistema puede ser contraproducente. El golf es a menudo celebrado como un juego de caballeros basado en el honor y la integridad. Se espera que los jugadores se marquen penalizaciones a sí mismos. Y la tradición valora mucho la autorregulación. Por eso, lo que hizo Simon Dyson en el BMW Masters de 2013 en Shanghái fue tan impactante durante la segunda ronda. Dyson usó su propia bola de golf para aplanar una marca de clavo en el green del hoyo 8, directamente en la línea de su pot. Una clara violación de la regla 16.1 POA, que prohíbe tocar la línea del pot. Para agravar la situación, luego no añadió la penalización obligatoria de 2 golpes al firmar su tarjeta de puntuación. The Citizen. En consecuencia, fue descalificado del torneo. Posteriormente, un panel disciplinario se reunió en la sede del Tour Europeo. Dyson fue multado con $49,000 y se le impuso una suspensión de 2 meses, suspendida por 18 meses. Lo que significa que la prohibición solo entraría en vigor si volvía a infringir las reglas durante ese periodo. Dyson se disculpó públicamente 5 días después del incidente, describiéndolo como un error no intencional, y no impugnó el fallo. ¿Creen que las acciones de Simon Dyson en el BMW Masters de 2013 deberían verse como un error por descuido o como una trampa deliberada? Y fue justo el castigo que recibió. Cuéntenos en los comentarios de abajo. A veces,
La trampa es tan descarada y extraña que es imposible de ignorar. Tal fue el caso de Emily Clark en uno de los escándalos de maratón más raros de la memoria reciente. Clark terminó en segundo lugar en el medio maratón Peace Health Apple Tree de 2019 en Vancouver, Washington. Pero las sospechas surgieron de inmediato. Ninguno de los otros corredores punteros recordaba que ella los hubiera pasado, y solo aparecía en las fotos de la carrera cerca de la meta. La organizadora de la carrera, Sherry McMillan, confirmó más tarde haber visto a Clark montando una bicicleta durante el evento. Cuando se le cuestionó, Clark lo negó todo e incluso afirmó que era su hermana gemela la de la bicicleta, aunque no tiene ninguna gemela. Enfrentada con la evidencia, Clark confesó, admitiendo haber hecho trampa no solo en Vancouver, sino también en el Maratón de Chicago de 2013, el Maratón de Eugene, la carrera conmemorativa Walter Childs y el Maratón Swamp Rabbit de 2018. Publicó una disculpa, pero rápidamente se contradijo en Instagram, diciendo que fue descalificada porque a los oficiales les pareció imposible creer que alguien de mi complexión pudiera mantener esos ritmos. 3 semanas después, en el Maratón de Chicago de 2019, Clark fue descubierta de nuevo. Sus tiempos parciales mostraban un salto imposible alrededor de 12 minutos y 16 segundos por milla hasta el kilómetro 25, y de repente, poco más de 6 minutos y 10 segundos por milla entre el kilómetro 25 y el 30, antes de volver a bajar el ritmo. Los oficiales la descalificaron, añadiendo otra marca a su historial. El caso de Clark resalta cómo herramientas como el GPC, la fotografía en la meta y el análisis de tiempos parciales hacen que ahora sea casi imposible que los tramposos en serie escapen sin ser detectados. Los escándalos de trampa se extienden más allá de los atletas individuales a deportes enteros. Las carreras de caballos enfrentaron uno de sus mayores momentos de controversia en el Derby de Kentucky de 2019. La edición número 145 de la carrera más prestigiosa de Estados Unidos, celebrada en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. Maximum Security. Montado por el jinete Luis Sáez, cruzó la línea de meta primero y parecía haber ganado de manera convincente. Pero cuando los jinetes Flavien Prat, de Country House, y otro jinete presentaron objeciones por interferencia, los comisarios realizaron una larga revisión. Por primera vez en la historia del Derby, un caballo fue descalificado por una infracción en la pista, ya que Maximum Security se había desviado del riel hacia la trayectoria de varios caballos, notablemente War of Will. Luego, Long Range Toddy y Bod Express, creando un efecto dominó de interferencia. Fue colocado en el 17º lugar, y Country House, el menos favorito con probabilidades, de 65-1, fue declarado ganador. El jinete Luis Sáez fue suspendido por 15 días de carrera por la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky por no controlar su montura y no hacer el esfuerzo adecuado para mantener una trayectoria recta, lo que llevó a la interferencia y descalificación. Apeló la suspensión, calificándola de demasiado dura y sin fundamento en los hechos. La decisión desató un debate generalizado. Algunos la vieron como esencial para la seguridad y la equidad, mientras que otros argumentaron que castigaba a Maximum Security por lo que creían que fue un incidente de carrera. El ciclismo ha luchado durante mucho tiempo contra las trampas, desde escándalos de dopaje hasta ayudas mecánicas, pero a veces el engaño es tan descarado que raya en lo absurdo. Ese fue el caso del ciclista italiano Vincenzo Nibali durante la Vuelta a España de 2015,
En la segunda etapa, Nibali se cayó, algo muy común en el ciclismo profesional. Si bien los ciclistas pueden recibir ayuda de los autos del equipo después de las caídas, existen límites estrictos sobre cómo se puede utilizar esa asistencia. Las acciones de Nibali fueron mucho más allá de esas reglas. Se agarró al auto de su equipo Astana durante aproximadamente 100 metros, siendo remolcado de regreso al pelotón. Una movida captada a la vista de las cámaras de televisión tras una revisión exhaustiva de las imágenes. Los comisarios de la carrera tomaron una decisión única en la historia de la vuelta. Descalificaron a Nibali de la carrera, eliminándolo de la contienda. Su director deportivo, Alexandre Scheffer, que conducía el coche del equipo, también fue expulsado. Y ambos fueron multados con unos 200 francos suizos, la excusa de que Nibali simplemente necesitaba ayuda para reincorporarse a la carrera no se sostuvo. El director de la carrera, Javier Guillén, y el comisario jefe, Bruno Valtich, enfatizaron la claridad de la evidencia en video y la gravedad de la infracción. La descalificación desató un debate sobre el respeto a las reglas y la equidad competitiva. Pero lo más increíble es que todo sucedió en vivo para que millones lo vieran, forzando una aplicación inmediata y dramática de la integridad en las carreras. El béisbol ha producido algunas de las controversias de trampas más famosas en la historia del deporte. Y el incidente de la brea de pino de George Brett sigue siendo uno de los más conocidos. El 24 de julio de 1983. Los Reales de Kansas City de Brett jugaban contra los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium, con 2 outs en la parte alta de la 9ª entrada, y los Reales perdiendo 4-3. Brett conectó un dramático jonrón de 2 carreras contra el cerrador de los Yankees, Gus Gossage, que parecía darle a Kansas City una ventaja de 5-4. Pero el manager de los Yankees, Billy Martin, cuestionó la legalidad del bate de Brett, argumentando que la capa de brea de pino se extendía demasiado hacia arriba del barril, según la regla de la época. La brea de pino no podía extenderse más de 18 pulgadas desde el mango. Después de inspeccionar el bate, los umpires estuvieron de acuerdo en que la brea de pino excedía el límite y, en una decisión sorprendente, declararon a Brett out, anulando el jonrón y terminando el juego con una victoria de los Yankees. Los Reales presentaron una protesta de inmediato, 4 días después. El presidente de la Liga Americana, Lee MacPhail, confirmó la protesta, dictaminando que aunque Brett había violado técnicamente la regla, la sanción no debería haber sido la anulación del jonrón. En cambio, el bate debería haber sido retirado del juego, pero el jonrón debía contar. MacPhail ordenó que el juego se reanudara desde el punto del jonrón de Brett, el 18 de agosto de 1983. El juego se reanudó con los Reales, liderando 5-4. Finalmente ganaron el juego 5-4. El fútbol nos ha regalado algunos de los incidentes de mano más controvertidos en la historia de la Copa del Mundo. Y uno de los más infames ocurrió en un repechaje de clasificación para la Copa del Mundo de 2009, con 2 de los equipos más grandes del deporte. En una eliminatoria de ida y vuelta de alto riesgo entre Francia y la República de Irlanda, el destino de la clasificación de toda una nación dependió de un solo momento. El 18 de noviembre de 2009, en el partido de vuelta jugado en el Stade de France en Saint-Denis. El partido estaba empatado 1-1 en el global y se dirigía a tiempo extra. En los últimos minutos, Thierry Henry tocó el balón 2 veces con la mano antes de pasárselo a William Gallas,
quien marcó el gol decisivo. Los árbitros no vieron la mano y el gol fue válido, enviando a Francia a la Copa del Mundo de 2010 y acabando con las esperanzas de clasificación de Irlanda. Henry admitió más tarde la mano, declarando públicamente que se sentía extremadamente apenado por los irlandeses. Pero para entonces el resultado no podía ser alterado. Irlanda presentó solicitudes formales a la FIFA para una repetición del partido, o incluso la inclusión como el participante número 33 en la Copa del Mundo. Pero ambas fueron rechazadas. El árbitro Martin Hanson continuó enfrentando el escrutinio. Y la Asociación de Fútbol de Irlanda finalmente recibió un acuerdo reportado de 5 millones de euros de la FIFA por su queja, hasta el día de hoy. El incidente, a menudo apodado la mano de Dios en francés, Le Hand of God, sigue siendo uno de los más controvertidos en la historia de la clasificación para la Copa del Mundo, ilustrando cómo un solo momento de injusticia puede cambiar la suerte de naciones enteras. ¿Debería la FIFA haber ordenado una repetición del repechaje de 2009 entre Francia e Irlanda después de la mano de Thierry Henry? ¿O fue la decisión correcta dejar el resultado como estaba? Déjenos saber en los comentarios de abajo. Los Juegos Olímpicos representan la cima del logro atlético, donde los mejores del mundo compiten bajo un escrutinio extraordinario. Es por eso que lo que el pentatleta moderno soviético Boris Onischenko intentó en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 sigue siendo uno de los escándalos de trampa más audaces en la historia olímpica. Onischenko no era un desconocido. Ya había ganado el oro por equipos en los Juegos de Múnich de 1972 y la plata individual en los Campeonatos Mundiales de 1972. Y llegó a Montreal como uno de los pentatletas más experimentados de la Unión Soviética, el pentatlón moderno, que abarca esgrima, natación, equitación, tiro y carrera a campo traviesa. Es una de las pruebas más exigentes de los Juegos. Durante la parte de esgrima, miembros del equipo británico, incluidos Adrian Parker y Jim Fox, notaron algo sospechoso. La espada de Onischenko registraba toques electrónicos incluso cuando no había tocado a su oponente. En la esgrima olímpica, el aparato de puntuación solo debe encenderse cuando la punta del arma hace contacto. Los oficiales inspeccionaron su arma y descubrieron un plan impactante. La espada había sido modificada ilegalmente con un interruptor oculto dentro de la empuñadura, lo que permitía a Onischenko activar las luces de puntuación a voluntad. En otras palabras, podía registrar un punto sin siquiera haber tocado a su rival. Al ser confrontado, Onischenko negó su responsabilidad e incluso afirmó que el arma no era suya. Pero la evidencia era innegable. Fue descalificado en el acto y posteriormente suspendido de por vida de la competencia olímpica. El baloncesto tiene su propia forma de trampa. El flopping o simulación, donde los jugadores exageran dramáticamente el contacto para engañar a los árbitros y que marquen faltas. Aunque es común en la NBA, alcanzó niveles absurdos durante el cuarto partido de las finales de la conferencia, de 2013 entre el Miami Heat y los Indiana Pacers. En una secuencia, LeBron James y David West simularon una caída después de un contacto mínimo, lo que les valió multas de $5,000 a cada uno bajo la política de flopping de postemporada de la NBA, anteriormente en el mismo juego. Lance Stephenson fue multado con la misma cantidad por una simulación descaradamente obvia, que involucró un roce mínimo de Ray Allen. La cobertura mediática lo apodó un festival de simulaciones. Un espectáculo de reacciones teatrales en un enfrentamiento de playoffs de alto riesgo.
La decisión de la NBA de multar a estos atletas de élite durante un partido crucial de playoffs marcó una declaración clara contra el comportamiento engañoso. Demostró que incluso las estrellas más grandes del juego podían enfrentar sanciones económicas y el escrutinio público por comprometer la deportividad al más alto nivel. Hacer trampa en los deportes implica literalmente un robo de identidad. Como sucedió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 en Los Ángeles. Las Gemelas de Jesús de Puerto Rico llevaron a cabo uno de los esquemas de sustitución más descarados en la historia olímpica. Madeline de Jesús estaba programada para correr por Puerto Rico en el relevo femenino de 4 por 400 metros. Sin embargo, se lesionó mientras competía en el salto de longitud anteriormente en los Juegos, ante la posibilidad de que su equipo no pudiera clasificar. Ideó un plan desesperado. Su hermana gemela idéntica, Margaret de Jesús, asistía a los Juegos Olímpicos solo como espectadora. Madeline convenció a Margaret para que se hiciera pasar por ella y corriera en las eliminatorias del relevo. El engaño funcionó. Margaret corrió la segunda posta y Puerto Rico clasificó para la final. El plan se vino abajo cuando José Enrique Arrarás, jefe de la Delegación Olímpica de Puerto Rico, se enteró del cambio. Se enfrentó a una difícil elección: guardar silencio y permitir que una atleta no elegible compitiera en la final, o exponer la verdad. Arrarás eligió la integridad. Y Puerto Rico se retiró inmediatamente de la final, perdiendo su lugar. Las Gemelas de Jesús fueron posteriormente vetadas de la competencia olímpica, y Puerto Rico perdió su oportunidad de una posible medalla. Pero la decisión preservó la integridad de los Juegos, y es recordada como una de las posturas más íntegras contra la trampa en la historia olímpica. El escándalo Deflategate de la NFL, que involucró a Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra, se convirtió en una de las controversias más escudriñadas en la historia del deporte estadounidense, extendiéndose a una batalla legal de 2 años que llegó a un tribunal federal. Comenzó después del juego de campeonato de la AFC de 2015, el 18 de enero de 2015. Cuando los Patriotas vencieron a los Potros de Indianápolis 45-7 en el medio tiempo. Los oficiales encontraron que 11 de los 12 balones de los Patriotas estaban por debajo del mínimo de 12.5 libras por pulgada cuadrada de la liga. Informes posteriores señalaron que los medidores y el clima podrían haber afectado las lecturas. Pero las sospechas persistieron. Los balones desinflados pueden ayudar con el agarre y la precisión. Y la NFL lanzó una investigación dirigida por el abogado Ted Wells. Su informe concluyó que era más probable que no que los miembros del personal Jim McNally y John Jastremski hubieran desinflado los balones después de la inspección, y que Brady estaba generalmente al tanto. Los mensajes de texto hacían referencia al desinflador y a las preferencias de presión de Brady. En mayo de 2015, la NFL suspendió a Brady por 4 juegos sin goce de sueldo. Multó a los Patriotas con $1 millón y les quitó una selección de primera ronda del draft de 2016 y una de cuarta ronda de 2017. La controversia se profundizó cuando los investigadores se enteraron de que Brady había destruido su teléfono celular justo antes de las entrevistas, borrando meses de textos. Dijo que era una práctica rutinaria. Pero el momento levantó sospechas. La batalla legal fue y vino. En septiembre de 2015, el juez Richard Berman anuló la suspensión, permitiendo a Brady jugar esa temporada. En abril de 2016, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito restableció el castigo. Brady abandonó más apelaciones y cumplió su suspensión de 4 juegos.
al comienzo de la temporada de 2016. Aunque Brady nunca admitió haber hecho algo malo, el escándalo y el teléfono destruido se convirtieron en un símbolo duradero de hasta dónde pueden llegar los atletas y los equipos para proteger su reputación en los deportes de alto riesgo. El boxeo ha producido escándalos impactantes, pero pocos se comparan con lo que le sucedió a Billy Ray Collins Jr. el 16 de junio de 1983. En el Madison Square Garden, Collins, un prospecto de 21 años, peleó contra el jornalero Luis Resto en una pelea programada a 10 asaltos. Desde el principio, Collins recibió un castigo brutal. Y al final, su rostro estaba grotescamente hinchado. Resto ganó por decisión unánime, pero cuando Billy Collins Sr. estrechó la mano de Resto después, se dio cuenta de que los guantes se sentían inusualmente delgados. Los oficiales confirmaron que el relleno había sido removido, dejando a Collins golpeado por puños casi desnudos. La respuesta fue rápida. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York suspendió permanentemente a Resto y a su entrenador. Panama Lewis. Ambos fueron posteriormente condenados por asalto y conspiración. Resto cumplió 2 años y medio de prisión. Lewis 6 años. Resto nunca volvió a boxear, y Lewis fue vetado de por vida. Las lesiones de Collins fueron devastadoras. El daño en la retina lo dejó legalmente ciego y terminó con su carrera. Menos de un año después, en marzo de 1984, murió en un accidente automovilístico, aunque se dictaminó como accidental. Muchos creyeron que la depresión por su carrera arruinada lo llevó al suicidio. El caso sigue siendo uno de los momentos más oscuros del boxeo. Una prueba de que la trampa calculada puede destruir no solo carreras, sino vidas. Estas historias revelan algo fascinante sobre la naturaleza humana y la competencia. Cada uno de estos atletas ya había alcanzado un éxito increíble por medios legítimos. ¿Cuál es el escándalo de trampa más indignante que han visto en los deportes? Dejen un comentario abajo y díganme cuál de estas historias los sorprendió más. Y si conocen algún escándalo de trampa que me haya faltado, me encantaría saberlo para un posible video de seguimiento. Si disfrutaron el video de hoy, por favor denle un me gusta y no olviden suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.